dentro de estos nombres, yo creo que hay que pensar en gente que son héroes de la libertad, en héroes de la defensa de la unidad y la convivencia de todos los españoles y del trabajo. Y entonces a mí me sale el nombre de Sergio Fidalgo. Ara mateix anava a dir que arregla. También tenemos una parte pequeña, una plaza. Entonces, hablando en serio, que también estaba hablando en serio hasta ahora, con Sergio nos conocemos de siempre. Le comentaba también a Luis, la resistencia contra el nacionalismo en los años 80, Heriberto, gente que nos conocemos, José Antonio, Juan Carlos, viene de lejos. Entonces yo conozco a Sergio pues del Tomás, de los bares, la primera vez que nos conocimos, cuando él llevaba un sindicato que se llama Coriardos, y hizo un premio de estos, ¿cómo se llaman?, de los récords mundiales. De Bravas. Y del Español, que por cierto juega a las 9, están todos atentos cuando acabe la conferencia, y de la universidad, y de siempre estar dispuesto a ayudar al patriotismo en Barcelona. Venga de donde venga. Y esto dice mucho de un periodista como él, de una persona como él. No cierra las puertas a su medio, que como sabéis nació en 2017, el Catalán, como un medio pues, de defensa de la españolidad, como un instrumento para poder comunicar todas aquellas acciones individuales, asociativas y de partidos políticos, que es lo de menos, como siempre decimos en Vox. Los partidos son un instrumento al servicio de nuestras ideas. Ahora yo creo que tenemos un instrumento que es maravilloso, hay que conservarlo y potenciarlo, pero que eso es lo de menos, y Sergio siempre está ahí como referente. Gracias, Sergio, por tu trayectoria, por estar siempre ahí y por dejar a Vox Barcelona participar en este acto. Muchas gracias. Mejor el aplauso. Y por supuesto, hemos de reconocer que todos habéis venido no para escucharme a mí, sí para escuchar a Sergio, pero sobre todo para escuchar a Luis del Pino, ¿no? Luis del Pino es un referente nacional en comunicación. Muchos le seguimos desde hace muchos años. 20 años ha estado en el radio, sin ningún tipo de complejo con su programa, y ahora está en las mañanas de Radio Libertad. Yo os pondré 2 deberes hoy. Leer cada día el catalán, entrando directamente, no hace falta que os pasen por WhatsApp de la noticia, y descargaros, ahora mismo queda un poco mal que estéis mirando el móvil, pero bueno, si alguien tiene habilidad, que lo haga simultáneamente mientras escucha, que se descargue la aplicación de Radio Libertad y que escuche cada mañana desde las 7 de la mañana, los más madrugadores, que espero que sean la mayoría, pues Mañanas sin Libertad de la mano de Luis del Pino, porque vale la pena y hay que apoyar estos medios que defienden la unidad, la libertad y esa pluralidad que todos defendemos dentro de nuestra españolidad. Es escritor, recomiendo muchísimo, aparte del libro que he presentado hoy, La dictadura infinita. Es un gran libro que yo creo que vale la pena que todos leamos. Y nada, simplemente muchas gracias por estar aquí en Barcelona, por aceptar la invitación del catalán, en este caso en colaboración con Vox Barcelona. Y nada, paso la palabra a Sergio. Un aplauso, ¿no? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por venir aquí. Venir un viernes por la tarde, cuando Barcelona está tan lleno de estímulos, es un acto de resistencia. Y esta es la gracia, que cuando nos juntamos siempre es un acto de resistencia, porque los que estamos aquí somos todos personas que estamos luchando para que Cataluña siga siendo un leal proyecto nacional y deje de ser esta locura que estamos ahora. Hay mucha gente aquí, muchos luchadores. No voy a citar porque me dejáis algunos que por supuesto no quiero hacerlo, pero también quiero agradecer a Vox su compromiso con ese tipo de actos, su capacidad de querer ayudar siempre y querer dar siempre la cara. Y por eso le quiero preguntar a Juan, porque no lo ha dicho con una persona modesta, pero yo sí que se lo preguntar, porque este acto forma parte de otros muchos actos, como por ejemplo ese que tuviste hace poco con José Javier Esparza, que también fue estupendo, que nos cuentes un poco más de todos estos actos que queréis montar. ¿No se escucha? No. ¿Se escucha mejor ahora? Vale. Pues lo que decía, que muchas gracias a todos por venir, y quiero preguntarle a Juan Garriga que nos cuente un poco más de esos actos que se van a montar cada mes para con primeras espadas del periodismo y de la literatura nacional, un poco para que los conozcáis. Pues sí, es que la verdad es que ya hace tiempo que estamos organizando un acto al mes, una conferencia abierta al público. A veces es una presentación de un libro. Hemos tenido pues, a gente como Sergio,
hemos tenido gente como Alsina, que próximamente vamos a volver a tener, como Barricó, ahora como Luis del Pino, Javier Esparza, pero estamos súper abiertos a que todo el mundo, hemos tenido también, ahora veo a Andrea de Sacabat, hemos tenido una recientemente, creo que el mes pasado, una con jóvenes de distintas entidades, pues Estudiantes por el Canvi, Sacabat, Revuelta, y yo creo que vale la pena, ¿no?, tener este espacio un poco de convivencia donde Vox Barcelona ofrece un espacio, a veces un hotel o a veces la propia sede, para desarrollar este tipo de actividad que nos permite enriquecernos, conocer a gente, estar juntos y, por supuesto, seguir avanzando en nuestra batalla cultural y, si me permitís, en nuestra batalla política. Entonces, para enteraros, pues oye, seguir el catalán, porque siempre informa de todos los buenos actos que se realizan en nuestra querida región, en Cataluña, y, por supuesto, seguir nuestras redes y seguir a Xavi Rius también, que es muy importante. Bueno, espero que ahora se me escuche mejor. Una cosa, muchas gracias por lo de la calle. Me conformo solamente con que consigáis que Sabino Arana deje de tener una calle en Barcelona. Si conseguís esto, me da una cosa. Porque es una vergüenza que la siga teniendo a día de hoy, y yo sé que estáis en ello y espero que lo consigáis. Pero bueno, luego hablaremos de todo un poco, pero hoy sobre todo hemos venido para hablar de su libro. Antes os recomiendo también un libro previo, que es el penúltimo libro que escribió, que se llamaba La dictadura infinita, un libro realmente clarividente en el cual explica muchas de las cosas que están pasando ahora en el mundo. Es un libro que ya presentamos hace un par de años aquí en Barcelona, es un libro que todavía se puede encontrar y que os recomiendo que lo leáis. Pero lo de hoy es un libro muy diferente. Hoy es una especie de ensayo histórico dedicado a Fernando VII, yo el difamado, que se ha vendido la imagen de ser el gran felón, el rey felón, aunque bueno, ya hablaremos luego de quién es el auténtico felón en España hoy en día. Y este libro, hay un trabajo increíble de documentación, de análisis, sobre la figura de un rey que no es lo que nos vendía. Eso lo explicará él, que para eso ha escrito, bueno, casi 700 páginas. ¿Se escucha, Miguel? Pero sobre todo es un libro valiente, porque no solamente es un libro en el que se reivindica la figura de Fernando VII, es un libro en el que se ponen en cuestión muchos de los tópicos de cierta historiografía que siempre ha ido en la misma dirección, en vender una cierta España, una España alejada de lo que quieren los españoles. Y este libro desmonta algunos de esos tópicos que luego en el resto de reyes, en el resto de pues, eventos históricos como la Guerra Civil, como la Segunda República, han ido siempre en la misma dirección. Y por eso este libro es valioso, no solamente porque habla de Fernando VII, no solamente porque habla de cómo se mintió acerca de un rey que no es lo que parecía, sino porque además se reivindica el papel de los españoles como protagonistas de la historia. Porque en Fernando VII lo que se demuestra es que fueron los ciudadanos, fueron la gente de a pie los que consiguieron, con su rebelión contra los franceses, a pesar de unas élites que se vendieron a Napoleón, consiguieron cambiar el rumbo de la historia de Europa. Porque este libro, todos lo sabéis, por nuestra historia, que la primera gran derrota de Napoleón fue en España, y fue en una España que quería a su rey, que era Fernando VII. Por lo tanto, el libro tenéis que leerlo. Si os gusta la historia, tenéis que leerlo. Está muy escrito, aunque veáis que es grueso, se lee de una manera muy rápida, os lo puedo decir yo, que soy el típico que como un libro me aburre, en la página 50 lo he dejado y me lo he leído entero. Y bueno, me gustaría comenzar ya a preguntar. Lo he puesto en el suelo, que me parece interesante. Por aquí. Me gustaría preguntarte, pero antes nada, supongo que ahora se lo daré al público y luego te pregunto, porque Luis no solamente es un gran escritor, también es un gran periodista. Luego, después hablaremos de su programa de radio, después hablaremos de su proyecto de comunicación. Pero antes de nada, Luis, el micro es tuyo, di lo que quieras. Es que él tiene micro propio. No sé si se oye bien con el micro este. ¿Se oye? Vale, bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias a todos los que están aquí, todos los que habéis venido a la presentación.
Muchísimas gracias a Sergi Fidalgo. Me sumo a la petición de una calle para Sergi, que es una persona que ha estado luchando por la libertad aquí en Cataluña, pues como casi nadie. Hay muchos otros luchadores por la libertad, pero bueno, él está hoy aquí, así que habrá que pedir la calle para él. Muchas gracias a Vox Barcelona por colaborar en la organización del acto, por invitarme, y gracias en especial a Joan Garriga por estar hoy aquí y aceptar presentar un libro que cuando menos pues es un poco controvertido. Y es un poco controvertido por una sencilla razón, y es que todos los que estamos aquí estoy seguro de que hemos crecido pensando que Fernando VII era un puñetero felón, ¿verdad? El peor de los reyes de España. Pero, ¿por qué? ¿Alguien me lo sabría decir? ¿Por qué era un felón? Es una especie de esos mantras que tenemos repetidos desde hace 200 años, y resulta que Fernando VII se ha quedado con esa imagen de felón. Sin embargo, a mí hubo dos lecturas que me hicieron replantearme qué demonios pasaba con la figura de Fernando VII. La primera, una lectura muy recomendable de Pérez Reverte sobre el 2 de mayo, un libro extraordinario que se llama Un día de cólera, muy bien documentado, y al leer ese libro me topé con una cosa pues muy llamativa. Yo había crecido pensando que el 2 de mayo era una revuelta popular de los madrileños, ¿verdad?, contra los franceses. ¿Cuántos han crecido con esa idea? Todos, ¿verdad? El 2 de mayo, ante la quiebra de los asquerosos reyes que teníamos en aquel entonces, que vendieron España a Napoleón, el heroico pueblo madrileño se levantó contra los franceses y ahí empezó la guerra de la independencia, ¿verdad? Un alzamiento espontáneo contra los franceses, tratando de hacer lo que nuestros reyes no habían sido capaces de hacer, que es plantar cara a Napoleón. Ese es el mito que nos han vendido. Bueno, pues es mentira. Y con esa mentira me topé al leer el libro de Pérez Reverte, que remite a las listas de muertos del 2 de mayo que elaboró un historiador para nada amigo de Fernando VII, que era Guzmán y Gallo a principios del siglo XIX. Te vas a esas listas y compruebas que 1 de cada 20 muertos aquel día, el 2 de mayo, era servidor de Fernando VII. Y que además no fue un alzamiento espontáneo. Hubo gente llegando los días anteriores para participar en el levantamiento. Es decir, fue un levantamiento preparado y en el que murieron un montón de servidores directos de Fernando VII. Aquello me hizo plantearme, ¿fue el 2 de mayo un alzamiento espontáneo o lo organizó Fernando VII? Porque claro, si lo organizó Fernando VII, cambian un poquito las cosas, ¿verdad? Porque a mí me había parecido que Fernando VII había vendido España a Napoleón en Bayona. Pero si fue Fernando VII el que organizó el 2 de mayo, ¿cómo cuadra eso? Aquello me hizo quedarme pues un poco con la mosca detrás de la oreja. Años más tarde leí un libro de Pedro J, también excelente, La desventura de la libertad, donde narra la historia de esos 3 años... donde narra la historia de esos 3 años... Es culpa de los franceses. Del trienio liberal. 3 años, hombre, donde se supone que los luchadores por la libertad, los buenos, los liberales de la época, pues cogieron y lograron imponerle de nuevo a Fernando VII esa constitución que Fernando VII, como un felón, había derogado en 1814, y luego el canalla de Fernando VII, con la ayuda de los 100.000 hijos de San Luis, pues llegó ahí y derogó la constitución otra vez. Qué pedazo de canalla Fernando VII, ¿verdad? Más o menos lo que venía a decir la tesis de Pedro J en ese libro, muy antifernandista, pues era eso, que Fernando VII era un puñetero felón, que había sido capaz de, cuando le secuestraron los liberales, se le llevaron a Cádiz, cuando le obligan a firmar que, bueno, si te liberamos, no tomarán represalias cuando lleguen aquí los hombres del duque de Angulema con los 100.000 hijos de San Luis, y Fernando VII lo firmó, y a pesar de eso cogió y se los cargó a todos, los detuvo cuando le liberaron,
Y entonces decía Pedro J. que, fíjate, que mentiroso, que traidor, a pesar de que había afirmado que no iba a tomar represalias contra él. A mí aquello me desconcertó un poquito, porque claro, si yo soy rey y unos mangantes me secuestran, me dicen, o firmas aquí que no nos vas a hacer nada, o no te liberamos, pues vamos, yo le firmo lo que quiera, le firmo en la suela del zapato, si hace falta. Y luego cuando me liberen, por supuesto, me los cargo absolutamente a todos, ¿no? Como secuestradores de un rey. Entonces, no entendía yo muy bien el argumento de Pedro J. Pero lo que más me llamó la atención al leer ese libro fue comprobar que se me caía otro mito, que era el de los liberales luchadores por la libertad. Leyendo ese libro, que es completamente proliberal, resulta que te das cuenta de que esos famosos liberales del siglo XIX opuestos a Fernando VII, pues estaban compuestos por tres grupos. Unos que eran unos perfectos ingenuos que vivían en su mundo de yuppie. Otros que eran unos perfectos descerebrados capaces de aceptar cualquier tipo de derramamiento de sangre para imponer sus ideas políticas. Y luego, el tercer grupo, que era el más numeroso, eran todos una banda de ladrones brutal, como describe el propio Pedro J. Entonces, claro, aquello ya me empezó a chocar un poquito. Y me hice alguna pregunta. Vamos a ver, Fernando VII, nadie me ha dicho nunca nada bueno sobre él. O sea, lo tenía todo. Era idiota, retrógrado, inculto, estúpido, se rodeaba de gente todavía más estúpida, era traidor, era felón, era cruel, era... Y dices, bueno, ¿cómo es posible que un tío que no tenía ninguna virtud, la gente le adorara, los españoles le adoraran? ¿Cómo es posible que un tío que no tenía ninguna virtud muriera en su cama después de derrotar a todo el mundo que se había opuesto a él, incluido a Napoleón? Dices, pues aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Y entonces me puse a ir a las fuentes primarias. Vamos a prescindir de lo que dice la historiografía. Vamos a ver lo que pasó realmente. Veamos las cartas de los protagonistas. Me voy a ir a los archivos, rebuscar los archivos españoles, de los franceses. He visto las cartas de Napoleón, las de Murat, las de Godoy, las de los padres de Fernando VII, las del propio Fernando VII, los archivos oficiales, los documentos de la época, las memorias de los testigos directos. Bueno, pues te vas a las fuentes primarias y te das cuenta de que lo que nos han contado es una sarta de mentiras sobre Fernando VII. No es verdad que traicionara a su padre. Es una mentira total. Quienes conspiraron contra Fernando VII fueron su padre y Godoy para tratar de apartarle de la sucesión al trono. No es verdad que vendiera a España en Bayona y que se rindiera a Napoleón. No es cierto. Y además tenemos las cartas de Napoleón que lo demuestran. En Bayona, Fernando VII fue el único que le plantó cara a Napoleón. Quienes vendieron España a Napoleón fueron Carlos IV y Godoy. Y no es cierto que Fernando VII traicionara al pueblo español derogando aquella maravillosa Constitución de Cádiz que se había dado el pueblo. Primera mentira, la Constitución de Cádiz no la hizo el pueblo, la hizo una reducidísima élite política, una casta política, en el peor sentido de la palabra, refugiada allí en Cádiz, mientras que el pueblo español moría por su patria, por su religión y por su rey en los campos luchando contra los franceses. Una sarta de políticos, periodistas, funcionarios refugiados en Cádiz hacían su pequeña revolucioncita francesa imitando la Constitución revolucionaria francesa con esa Constitución de 1812. ¿Saben ustedes cuántos diputados hicieron esa Constitución? En el momento de constituirse las Cortes de Cádiz, esas Cortes de Cádiz tenían que haber tenido, según las propias normas de convocatoria, 300 miembros, más o menos. ¿Saben ustedes cuántos había en Cádiz? 50. ¿Cómo es posible? Pues muy sencillo. ¿Cómo demonios vas a hacer unas elecciones a Cortes en mitad de una guerra? Teniendo el país invadido, ¿a quién se le ocurre hacer unas elecciones a Cortes? ¿Ustedes qué pensarían si alguien en Ucrania dice, imaginen que Putin hubiera secuestrado a Zelensky en la primera semana de guerra y se lo hubiera llevado a una dacha en Moscú? Y entonces llegan unos, y con la mitad del país invadido por Putin, llegan unos políticos ucranianos de la oposición y dicen, bueno,
aprovechando que Zelensky está prisionero, ¿por qué no hacemos una reforma constitucional para quitarle poder al presidente ucraniano porque es que tiene demasiado? ¿Ustedes qué pensarían de alguien que hace eso? Pues que es un puñetero traidor, que posiblemente trabaja para Putin o no trabaja para Putin, pero aprovecha la jugada de que los ucranianos están muriendo en el frente para tratar de sacar adelante su calendario político, ¿verdad? Pues eso es lo que hicieron en Cádiz, ese reducido grupo de liberales, que encima hicieron trampas al pueblo español, porque las Cortes de Cádiz no se convocaron para hacer ninguna constitución. La convocatoria de Cortes de Cádiz era simplemente para convocar un órgano que, en ausencia del rey, pues pudiera dirigir los asuntos de la guerra. Y entre la convocatoria y la Constitución, un grupo de revolucionarios hace un cambio total y transforma todo el asunto, de tal manera que el día de la Constitución del Parlamento en Cádiz dicen, a partir de ahora, la soberanía reside en el Parlamento. Y dices, oiga, perdón, ¿está usted haciendo un cambio constitucional con unas Cortes que no han sido convocadas para un cambio constitucional y además donde solo hay 50 tíos de los 300 que debería haber porque la gente está luchando en el campo contra los franceses? No está aquí para participar en unas elecciones y en muchos sitios es que ni siquiera puede porque la provincia está tomada por los franceses. Bueno, pues dieron su golpe de Estado. Y además decidieron una cosa curiosa el día que empiezan las Cortes de Cádiz. Y es que todo aquel que no jurara que la soberanía a partir de aquel momento residía en el Parlamento no tenía derecho a participar en las Cortes. Quedaba excluido. No tenía derecho a tener un empleo público. Es decir, el día en que se constituyen las Cortes de Cádiz, un grupo de 50 tíos decide que a partir de ese momento la soberanía ya no es del rey, sino del Parlamento. ¿Con qué autoridad deciden eso? ¿Con qué legitimidad? Y segundo, deciden que todo el que no esté de acuerdo no puede ni ser diputado ni ser funcionario, con lo cual automáticamente excluyeron a todo el mundo. Claro, tú haces un sistema por el cual dices a partir de ahora el régimen es el que a mí me da la gana y todo el que no esté de acuerdo no puede participar. Oye, pues a partir de ese momento el régimen soy yo. ¿Qué fue lo que pasó con las Cortes de Cádiz? Cuando Fernando VII vuelve en 1814 de su cautiverio en Francia, ¿cómo le recibió el pueblo español? Pues el pueblo español le recibió al grito de ¡Viva Fernando! Cosa comprensible. Llevaban 6 años deseando ver a su rey. Pero le recibió a otro grito. ¡Viva Fernando! Y muera la Constitución. Porque el pueblo español no quería la Constitución. Y cuando Fernando VII deroga la Constitución de Cádiz, la gente se lanzó en las plazas de los pueblos a destrozar a martillazos la placa de plaza de la Constitución que por pelonas les habían hecho poner en todas las plazas principales de los ayuntamientos para demostrar la adhesión a la nueva Constitución. La Constitución de Cádiz fue hecha por una casta política realmente apestosa de gente que aprovechó la invasión francesa para tratar de sacar adelante su revolucioncita. Así que no es verdad que Fernando VII traicionara la Constitución del pueblo. Quienes traicionaron al pueblo fueron los liberales de Cádiz. Y además hay un ejemplo muy bonito para demostrarlo. Si pudiéramos citar a un liberal, un prototipo de liberal del siglo XIX, ¿en quién pensaríamos? En Jovellanos. Jovellanos era alguien que quería su país, que quería reformas en su país, era un ilustrado. Pero Jovellanos no era un revolucionario. Bueno, ¿saben ustedes quién encarceló a Jovellanos, al ilustrado, al reformador Jovellanos? Pues Godoy y Carlos IV, sin juicio. Le metieron en el castillo de Belver en Menorca, en 1801. ¿Saben ustedes quién sacó a Jovellanos de la cárcel en 1808? Fernando VII. ¿Saben ustedes qué pasó con Jovellanos en las Cortes de Cádiz? Pues que Jovellanos era partidario de hacer reformas en el país, pero no de dar un golpe de Estado contra Fernando VII, ni por supuesto hacer una constitución revolucionaria. Tuvo que huir de Cádiz para que no le mataran los liberales de Cádiz. Y al final terminó muerto de asco en Asturias, muriendo de una pulmonía poco tiempo después. Y las cartas últimas de Jovellanos a Lord Holland
el embajador inglés del que tan amigo era, pues lo dejan bien claro, que él no concebía, no podía aceptar que las Cortes de Cádiz dieran un golpe de Estado como el que habían dado contra el rey, al asumir la soberanía sin tener legitimidad y sin que hubiera representatividad del pueblo español. Pero además hay otra cosa. ¿A alguno de ustedes les han explicado que cuando Fernando VII deroga la Constitución de Cádiz de 1812, la deroga con el apoyo de todas las potencias europeas? ¿Alguna vez les han contado a ustedes que Wellington, el general Wellington, que dirigió a las tropas españolas contra los franceses, ¿verdad? Porque los españoles somos tan majaderos que no nos poníamos de acuerdo en quién tenía que mandar el ejército español y al final, pues dicen, pues que lo mande Wellington, un inglés. Bueno, ¿alguno de ustedes les han contado que Wellington sugirió a su gobierno disolver a tiros las Cortes de Cádiz antes de que Fernando VII se cargara la Constitución, antes de que Fernando VII volviera de Francia? ¿Y saben ustedes por qué todas las potencias extranjeras querían que se derogara la Constitución de Cádiz? Pues porque la Constitución de Cádiz, esa cosa tan idealizada, no era más que una mala copia de la Constitución revolucionaria francesa. Los que dieron el golpe de Estado en Cádiz para quitarle la soberanía a Fernando VII lo que querían era reproducir la Revolución Francesa en España, reproducir una constitución similar a la francesa. Y cuando Napoleón cae, cuando el régimen revolucionario que había llenado Europa de sangre y de dolor cae, ¿qué es lo que dicen todas las potencias vencedoras, todas las potencias europeas? Oye, cuidado, que ahí en el sur de Europa, en España, queda todavía un reducto de Revolución Francesa, porque ahí hay unos tíos que han elaborado una constitución que es calcada a la revolución, bueno, calcada no, pero muy parecida a la Constitución revolucionaria francesa. Por tanto, eso hay que cargárselo, porque si no vamos a tener otra revolución en cualquier momento. Así que todas las potencias europeas querían que Fernando VII se cargara la Constitución de Cádiz. Y cuando Fernando VII vuelve a España en 1814, pues hace algo, fíjense ustedes, tan terrible como devolver la situación al punto concreto en que estaba antes de que Napoleón le robara la corona, porque se la robó. Fernando VII no se la entregó. Nunca le entregó Fernando VII la corona a Napoleón. Con lo cual, la pregunta es, ¿por qué nos han contado que traicionó a su padre? Si es mentira. ¿Que traicionó a España en Bayona? Si es mentira. ¿Que traicionó al pueblo español con la Constitución de Cádiz? Si es mentira. ¿Por qué nos han contado esas mentiras? ¿Y saben ustedes por qué? Pues muy sencillo. Si Fernando VII era un felón, si Fernando VII era un traidor, pues entonces todos los golpes de Estado, 14, que sufrió después en su reinado, incluyendo el que condujo al trienio liberal, estarían justificados, ¿verdad? Un golpe de Estado por la libertad contra un absoluto tirano, pues está justificado. Si no él tenía legitimidad para gobernar, todos los golpes liberales posteriores tenían razón. Sin embargo, si no es así, si él no fue un felón, si él no traicionó a su padre, ni traicionó a España, ni traicionó al pueblo, y si él asumió la corona en 1814 con toda la legitimidad que la asumió, entonces, ¿qué serían los liberales que dieron 14 golpes de Estado después? ¿Les explico a ustedes qué serían? ¿Quién financiaba a esos liberales? ¿Quién les azuzaba? ¿Quién les organizaba? Vaya, qué casualidad, Inglaterra. El imperio competidor con el nuestro, el imperio que se quería cargar al nuestro. Hace poco en Almería, hace unos meses, se ha hecho un homenaje a los colorados. ¿Los colorados quiénes son? Pues uno de esos grupos que dio un golpe de Estado liberal contra Fernando VII. ¿Cómo lo dieron? Pues saliendo en barco desde Gibraltar, con financiación inglesa y con una serie de delincuentes comunes usados como mano de obra para disparar. Entonces, claro, según desembarcaron en España, les cogieron a todos y les fusilaron. Bueno, pues ahora les hacen homenajes en Almería. Dices, un momento, entonces hacemos homenajes a tíos que intentaban dar golpes de Estado en España financiados por Inglaterra, por nuestro competidor. Toma ya. Pero bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes? Dentro de, si tenemos
estatuas, somos el país más tonto del mundo, tenemos estatuas a Simón Bolívar en España, que es un señor que puso en marcha campañas llamando al genocidio de los españoles. Pero, no sé, supongo que dentro de 200 años tendremos estatuas en las calles de España a Puigdemont como héroe de la libertad de los españoles, ¿no? O algo por el estilo. Si hemos interiorizado que Fernando VII era una basura, es porque la propaganda inglesa quería que interiorizáramos que era una basura. Primero, para justificar todos los golpes de Estado financiados por Inglaterra contra España. Y segundo, para justificar algo importante. Si Fernando VII era una basura, ¿qué hay más natural que el que las provincias al otro lado del Atlántico se quisieran independizar de esa basura, verdad? Fíjate, qué país tan atrasado, llevado por un rey absolutamente reaccionario como Fernando VII. ¿Cómo no se va a independizar América, verdad? Esa es la razón de la leyenda negra contra Fernando VII. Primero, descargar a Inglaterra de su responsabilidad en los golpes de Estado dados contra España mientras Fernando VII fue rey. Segundo, dar la razón a quienes se querían separar, como si verdaderamente fuera un movimiento espontáneo, como si no fuera Inglaterra quien financió las independencias de las provincias americanas. Somos tan tontos que interiorizamos durante 2 siglos la leyenda negra que nuestros enemigos geopolíticos pusieron en marcha para justificar sus acciones, para decir que el malo era el rey de España, que los malos eran los españoles, que claro que tenían razón en independizarse las provincias americanas, claro que tenían razón quienes se levantaban en armas contra el rey de España. Todo basura. No es verdad que Fernando VII fuera un felón. ¿Saben ustedes quién era el felón? El felón era el padre de Fernando VII, que sí que vendió, como demuestro en el libro, con las cartas originales, la corona a Napoleón. Es su padre, Carlos IV, y Godoy. Por cierto, si leen ustedes el libro, se darán cuenta de que a lo mejor lo de la reencarnación existe, porque los parecidos entre Manuel Godoy y el actual inquilino de la Moncloa son extraordinarios. Altos los dos, bien plantados, guapos, convencidos de lo guapos que son, con éxito entre cierto tipo de mujeres y, por supuesto, dispuestos a vender a cambio de un pago, dispuestos a vender por sus intereses personales la política exterior del país a potencias extranjeras. Son calcaos. Bueno, Pedro Sánchez, un poco más inteligente que Godoy, que es que encima de traidor, de felón, ese sí que era un felón, encima pues tampoco es que fuera demasiado listo. Pedro Sánchez no es Einstein, pero un poquito más listo que Godoy, sí. Una advertencia, el libro está novelado. Lo presento el libro como una autobiografía, como Fernando VII cuenta su peripecia vital y explica las cosas, explica a ustedes, al lector, mira, yo hice esto por esto, por esto y por esto. Él da su visión y les pide que ustedes juzguen al final. Pero aunque está novelado, ojo, no tiene nada de inventado. No he inventado ni una sola fecha, ni un solo lugar, ni un solo diálogo, ni siquiera, ni un solo personaje. Lo que he hecho ha sido coger las fuentes primarias y empezar a ordenar cronológicamente, extractar y ponerlo a disposición de ustedes, para que viendo las fuentes primarias ustedes juzguen. Por ejemplo, antes les he dicho lo de ¿organizó Fernando VII el 2 de mayo? Bueno, pues tenemos al menos 3 cartas de Napoleón, donde es Napoleón el que lo dice. Tengo las pruebas, porque hemos interceptado los correos, de que quien ha organizado el 2 de mayo son los hombres de Fernando. Bueno, pues yo empecé el libro no para hacer una defensa cerrada de Fernando VII, sino para hacer una visión un poco equilibrada. Pero es que a medida que me iba metiendo en las fuentes primarias, dije, pero qué mandangas nos han contado. Y al final, pues acabé la escritura del libro con una sensación de rabia porque vivo en un asqueroso país donde a los que de verdad defienden los intereses del país, a los que de verdad se enfrentan a gobernantes extranjeros, a los que de verdad le plantaron cara al hombre más poderoso del mundo, que era Napoleón,
interiorizamos la propaganda enemiga y les llamamos felanes. Y a los traidores verdaderos, es decir, Carlos IV y Manuel Godoy, esos de rositas. ¿Cómo ha pasado a la historia Carlos IV? Carlos IV, el cazador. Era un traidor, igual que Manuel Godoy, un traidor execrable. Y sin embargo, justo al que defendió a España, a ese le denostamos. Bueno, pues me da rabia vivir en un país así, sinceramente. Y bueno, pues nada, les invito a leer el libro y a que saquen ustedes sus propias conclusiones después de ver pues toda la documentación que el libro aporta. Bueno, he de reconocer que todas las preguntas que le traía preparadas las ha contestado todas. ¿Es Fernando VII el Recalón? ¿Por qué tiene Fernando VII tan mala imagen? ¿Es Pedro Sánchez el Godoy del siglo XXI? ¿Fue España la tumba de... Bueno, esta no la ha contestado. ¿Fue España la tumba de Napoleón? Esa es una pregunta muy buena. Porque esta pregunta. me gusta que me haga usted esa pregunta. ¿Fue España la tumba de Napoleón? Pues acudamos a los datos. En España, Napoleón perdió 300.000 hombres. La mitad de ellos a manos del ejército combinado inglés-español, la otra mitad a manos de la guerrilla. Es decir, en España perdió tantos hombres como en las 5 primeras guerras napoleónicas juntas en toda Europa. Lo de España fue una sangría para Napoleón brutal. Y además se demuestra en algo muy interesante, y es que Napoleón era un hombre que se amaba mucho a sí mismo, era un hombre que le gustaba el éxito, y Napoleón resulta que a principios de 1809, después de una campaña victoriosa donde entra en Madrid, etc., de repente, como intuye que le van a dar un golpe de Estado en Francia, entre Talleyrand y Fouché, vuelve corriendo a Francia para desbaratar el golpe de Estado y ya no vuelve a España. Y dices, uy, ¿y por qué? Pues era una guerra guarra, una guerra enormemente guarra, una guerra sin reglas donde los españoles nos dedicábamos a coger franceses, desnudarlos, castrarlos y colgarlos de los árboles, porque previamente los franceses se habían dedicado, empezando por Medina de Rioseco, Valladolid, a tomar pueblos españoles y violar hasta la última mujer y niña del pueblo, con lo cual los españoles de la época pues decían, ¿cómo? ¿Que tú eres un violador de españoles? Pues espera, que vas a colgar de un árbol sin atributos masculinos. Entonces, a partir de aquello, desde el principio, fue una guerra sin reglas, una guerra cruenta y una guerra donde por primera vez nos encontramos la guerra de guerrillas, la guerra donde no importa que tú hayas tomado la capital del enemigo, no importa que hayas tomado todas las ciudades, el enemigo controla el campo, controla las vías de comunicación y por tanto te somete a un desgaste continuo. Eso no era la guerra que Napoleón quería. Napoleón se sentía bien en las grandes batallas, Austerlitz, Jena, llevando los ejércitos pues como quien lleva fichas en el Monopoly. Y ahora voy a avanzar por aquí la caballería y cuando derroto a los austriacos entonces se rinden a la primera de cambio. Ese tipo de cosas le gustaba a Napoleón. ¿Fue la tumba España de Napoleón? Sí, y lo demuestra el hecho de que a partir de enero de 1809 el tío no quisiera volver porque no sabía cómo ganar esa guerra. También te quiero preguntar un poco, porque el libro, aparte de este testimonio, de este desmontar todas las mentiras de Fernando VII, también un poco reivindica una cierta manera de ver la historia, no basada en la propaganda, sino basada en los hechos. Por ejemplo, en el caso de la Segunda República, los mitos que son la Segunda República son muchísimos y básicamente muchos de los historiadores los han hecho en clave no historiográfica, sino en clave de propaganda. ¿Tú crees que este libro puede ser de otros muchos libros que empiezan a desmontar muchos consensos y como el de Fernando VII son falsos?
Bueno, yo creo que esa labor es una labor que ha empezado hace muchísimo tiempo, pero no la he empezado yo. Yo en todo caso soy un aprendiz en eso. Yo creo que aquí en España ha empezado una tarea hace tiempo de revisión historiográfica, por ejemplo, con los libros de Pío Moa, el famoso libro de los mitos de la guerra civil, que representó un antes y un después en la historiografía sobre la guerra civil, y más recientemente toda una serie de libros extraordinarios haciendo una revisión de lo que fue todo el descubrimiento de América, de lo que fue el Imperio Español, etcétera, con autores extraordinarios como María Elvira Roca Barea con su Imperiofobia y Leyenda Negra. Es decir, toda esa labor de decir, un momento, que lo que nos han contado es toda una basura, además una basura siempre destinada a que interioricemos que somos un asco. Vamos a sentarnos y vamos a analizar los hechos. Esa labor ha empezado hace mucho. Yo lo que he hecho ha sido aplicar ese método a algo con lo que nadie se había atrevido a meterse, que es la figura de Fernando VII, que es una figura fascinante y que fue un auténtico patriota. Tiene narices que le llamemos el felón. Bueno, Joel difamado acaba en 1814, pero Fernando VII, como tú bien has dicho, sufrió 14 golpes de Estado. O sea, tiene una historia, digamos, mucho más rica también posterior. ¿Te vas a atrever con el Joel difamado 2? Bueno, una vez me preguntaron eso y dije que si este libro de Fernando VII se vende bien, pues haré el libro de Fernando VIII. Pero, bueno, tengo previsto hacer una continuación si es que merece la pena entrar en ello. Por ejemplo, ¿a ustedes les suena la palabra escalafón? Sí. ¿Para qué se utiliza la palabra escalafón? Pues para decir dentro de la administración quiénes son los que tienen que ascender después, esas cosas, una ordenación de los funcionarios, todas esas cosas. La palabra plantilla, la plantilla de un ministerio, etcétera. ¿Alguien sabe que todos esos conceptos de administración moderna en España vienen de la época de Fernando VII? Los 10 últimos años de Fernando VII, es decir, cuando termina el trienio liberal, son de los 10 años más fructíferos del siglo XIX. Son 10 años donde Fernando VII moderniza la administración española. Fernando VII crea el Banco de España. Fernando VII crea el Museo del Prado. Fernando VII es alguien que dedica todos sus esfuerzos a mejorar España en los años en que está gobernando. Y todo esto mientras va desbaratando golpe de Estado tras golpe de Estado. ¿Por qué nadie sabe que todo lo que hizo Fernando VII en esos 10 años? ¿Por qué esos 10 años se despachan diciendo que fue la década ominosa? Tócate las narices. Década ominosa. ¿Por qué? Pues porque resulta que se dedicó a purgar la administración de la legión de paniaguados que habían colocado los liberales, que por España trabajar no trabajaban, pero eso sí, enchufaron a todos sus amigos, familiares, correligionarios en todos los ministerios. Claro, cuando Fernando VII recupera el poder, ¿qué hace? Pues pone en la calle a todos los enchufados. Entonces ya por eso, fíjate, emprendió una purga. No, emprendió una purga, no, lo que hizo fue echar a todos nuestros enchufados, tíos, porque si no el presupuesto quebraba. Bueno, pues todo así, todo lo que ha hecho Fernando VII se juzga desde el punto de vista de gente pues muy equiparable a cosas que pasan hoy. ¿Recuerdan todos ustedes ese vídeo de Íñigo Errejón, que ahora está en las noticias por esas cosas, explicando a sus chavales cómo tenían que empotrarse en ONGs y en sitios para así cuando perdieran el poder resistir? Pues imaginen eso mismo durante el trienio liberal, los Íñigo Errejones de la época enchufando a todos los activistas políticos en todos los ministerios. Y entonces llega un rey, Fernando VII, y dice, todos a la calle. Y dicen, ¡ah, canalla! ¡Qué purga! Hombre, ¿cómo que purga? Oiga, en fin, vaya panda de jetas, ¿no? No sé si el mejor término es empotrarse, que has dicho, ¿no? Perdón. No, simplemente era eso. Vale. Que me ha hecho gracia que Íñigo Errejón recomendaba cómo empotrarse en las elecciones. Esa es la mejor palabra en este caso. Perdón. Iba sin segunda. Bueno, mira, como vamos bien de tiempo, vamos a hacer la segunda parte y así intentaremos tener un turno de preguntas.
Recordaros que si queréis que os firme el libro Luis, ahí tenemos libro, luego lo podéis comprar antes de acabar el acto y os lo dedicará. Pero aparte, Luis, aparte de ser un escritor de primer orden, también todos le conocéis por su faceta de comunicador, de periodista, que desde hace unos meses ha iniciado un nuevo proyecto, que ya no es un proyecto, es una realidad, que es Mañanas en Libertad, una emisora nueva, que es Radio Libertad, que poco a poco se está consolidando como una alternativa a nivel nacional. Y me gustaría, antes de hacerle un par de preguntas sobre cómo se puede escuchar y etcétera, y de contenidos, que Juan te nos hablara un poco de cómo ve Mañanas en Libertad, cómo ve el proyecto de Radio Libertad y qué importancia tiene un poco, no solamente para Cataluña, sino para toda la nación. Pues la verdad es que estos espacios de libertad son imprescindibles. Entonces yo recomiendo a todos, pues que, como he comentado antes, ¿no? Pues que entréis cada día en el catalán, que difundáis sus noticias, que escuchéis cada mañana y si no podéis al momento, pues desde Sitavoz, el programa, pues que lo podáis descargar luego y lo podéis escuchar, que apoyéis estos medios, como Toro Televisión, La Gaceta también, que es un medio que sabéis que tiene vinculación sentimental con nosotros y que es muy útil porque los de enfrente, esos adversarios, esos enemigos de España, pues son muy fuertes. Ten en cuenta que la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, que engloba TV3, Catalunya Ràdio, Cat, Catalunya Informació, que son máquinas pues, de enfrentamiento, de división, de discriminación a 250.000 catalanes, en nuestro caso, que votan a Vox, pues reciben 270 millones de euros de los presupuestos de la Generalitat cada año. Esos son muchos millones. Y el resto de medios subvencionados, privados, pues el Grupo Godó, La Vanguardia, RAC1, todos aquellos medios de comunicación como el ARA, el Nacional, reciben multitud de subvenciones, hasta 320 millones de euros nuestros, vuestros, de vuestros bolsillos, de vuestras nóminas, que sabéis que el IRPF, el 50% de lo que pagáis es directo para la Generalitat de Cataluña. Y claro, para combatir eso necesitamos medios libres, como los blogs de Xavi Rius, como el Catalán, como Toro Televisión, como Radio Libertad. Y por eso nosotros nos tenemos que comprometer a escucharlos, a difundirlos y a darles apoyo, porque es necesario para combatir esos medios más tóxicos. Los medios privados que reciben subvención, estos 320 millones, no siempre es ayuda directa, muchas veces sí, es también con trampas, ¿no? Pues publicidad institucional, que la publicidad institucional no siempre, ojo con los incendios, que muchas veces es pues fomentar pues su cultura progre y todo tipo de prebendas y publicidad de ellos mismos. Y nada más. Bueno, vamos a hablar un poco de Radio Libertad. Esto tiene truco, eso, no es que no estoy mirando humor. Bueno, lo más sencillo, dado que gracias a que las licencias de radio las da la Generalitat de Cataluña, me parece que el día que Radio Libertad tenga frecuencias en FM en Barcelona, Tarragona, Gerona o Lérida, ese día yo pensaré que algo está cambiando para bien, pero me parece que vamos a tardar en verlo hasta que ese momento llegue. Podéis hacer cosas tan sencillas como bajaros esta app, la de Radio Libertad, la podéis en vuestro móvil. También podéis ir a iVoox, también podéis verlo en Toro Televisión y en más sitios que os va a contar Luis, pero que es muy sencillo. O sea, si hasta un fanta como yo puede escuchar cada día la tertulia de Luis y los bloques, que además lo divide en bloques de media hora, podéis hacerlo vosotros. Que no escuchan Radio Libertad a día de hoy no tienen perdón de Dios, porque es tan sencillo como tener un móvil. Bueno, Luis, dinos, ¿cómo se puede escuchar un proyecto que está creciendo y que es un referente no solamente de defensa de la nación, sino de defensa de las libertades? Bueno, ¿cuántos de ustedes escuchan Mañanas en Libertad? Bastantes, pero hay algunos que todavía no. Los que no, pues como ha dicho don Sergio Fidalgo, descárguense la app, que la hay tanto para iOS como para Android y funciona estupendamente. Si no, nos pueden escuchar ustedes desde aquí de Barcelona, aquí en Barcelona, no a través de Poste FM. Decía Sergio que si alguna vez tenemos aquí un poste concedido por la Generalitat,
significa que la cosa va bien. No, si alguna vez tenemos aquí un poste, significa que ya hemos ganado y Radio Libertad ya no es necesaria porque nos lo habrá concedido un gobierno constitucionalista. Pero habrá que seguir, que pueden volver. Aunque ganemos, pueden volver. O sea, haréis falta. Pero aunque por Poste FM no, nos pueden ustedes seguir por el Toro TV. Nos pueden ustedes seguir por Twitter, donde emitimos todos los días en directo. Nos pueden ustedes seguir por el canal de YouTube de Radio Libertad, donde también emitimos todos los días en directo. Nos pueden seguir por iVoox, nos pueden seguir por la página web. Entran, pinchan al directo y nos siguen en streaming. Pues hay 200.000 formas para aquellos que todavía no escuchan el programa, que no saben lo que se pierden porque es el mejor programa de la radio española. Y para los que sí lo escuchan, pues permítanme hacerles una petición. Si cada uno de ustedes convence a un amigo de que se descargue la app de Radio Libertad, pues poquito a poquito, con el boca a boca iremos creciendo, que es la única manera de crecer que tenemos, porque nosotros no tenemos apoyo pues de ninguna de las altas instancias de este país, porque tocamos las narices mucho, que por otra parte es nuestra vocación y lo único que sabemos hacer. Bueno, los que ya la escucháis ya lo sabéis, emite todos los días de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Pero bueno, parece ser que a lo mejor con un poco de suerte, en el futuro hay un poco más. Cuenta. Bueno, ahora estamos pendientes de ver si ampliamos el programa hasta las 11, de incorporar nuevos programas a la parrilla. Por ejemplo, nos hace falta un informativo a eso de las 2 de la tarde, es casi imperativo. Luego pues estamos tratando de ampliar la cobertura en Postes FM. Lo que pasa que ya de antemano digo que aquí en Cataluña las posibilidades que tenemos de conseguir uno son cero pelotero, igual que en el País Vasco. Pero bueno, estamos intentando en otros sitios. Yo había pensado en pedirle a don Xavier Rius a ver si se monta aquí alguna antena algo. Rius Televisión, no lo perdáis. Rius Televisión. Oye, te va a echar una mano. La radio en Cataluña empezó a joderse cuando Pujol cortó las emisoras de la COPE. Claro. Perdona, entonces, claro, es que la COPE y tal, pero yo también. Pero ahí empezó a joderse, porque evidentemente, no sé, supongo que algunos de ustedes escuchaban la COPE. Son tan catalanes como Pujol. Y ahí empezó a joderse. Pues en este sentido, el problema de las frecuencias pues lo salva la libertad de Internet, las aplicaciones, el móvil que decía Sergio. Yo, por ejemplo, pues por trabajo, ¿no? Como portavoz del grupo parlamentario, pues escucho Cataluña Radio, el RAC, bueno, pues me mortifico para saber lo que cuentan cada día, lo que defienden y cómo nos discriminan. Porque, de hecho, RACU es la emisora más escuchada, yo creo que la más subvencionada, y a mí nunca me han llamado en una entrevista. Y una vez estuve con Pasteur en un palco que no era el del Español, un poco incómodo, y le dije, escolta, ¿por qué no m'entrevistes? Y me dijo, ¿cómo vulguis? Evidentemente fuimos detrás, hoy estuve insistiendo y nada, le estamos esperando. O sea, es unas verdaderas máquinas de discriminación y de odio al que nosotros representamos, a lo que representáis vosotros, que es la convivencia, la unidad, la ilusión por nuestra historia, por el futuro, por todo lo que representa España y tiene que representar. Y ellos lo odian y por eso nos discriminan tanto. Y entonces, ante ese problema de las frecuencias, lo que comentamos, ¿por qué atacan tanto Internet? Las redes sociales, Elon Musk. Ahora, los grandes enemigos de la libertad, de la verdad, son las redes sociales, cuando precisamente es lo contrario. Porque gracias a Internet, gracias a esa libertad que ellos quieren controlar, desde Sánchez hasta cualquier medio de comunicación subvencionado, es el que permite que nosotros podamos escuchar a Luis del Pino desde Barcelona. Entonces, es por eso que tenemos que potenciarlo, esa libertad en las redes sociales, seguir a quien queráis, intentar discriminar estos medios subvencionados y seguir a medios como Radio Libertad. Sí. Vale. Bueno, vamos a pasar a preguntas. Tenemos 19 minutos. ¿Qué quiere decir con esto? Os pido, porque si no, cortaré. Pregunta directa a quien queráis, sobre todo, bueno, quien queráis, pero supongo especialmente a Luis. Pero pregunta directa. Si empezáis ahí a hacer una reflexión, que sea muy breve, si no, me voy a cortar, por favor. Creo que tenemos 15 minutos, ¿no? Sí, aquí 20. Por favor, decid nombres si queréis y...
Juan Carlos Segura. Yo supongo que la pregunta es sobre el libro, ¿no? Pues supongo. Mejor. Lo mejor es lo que voy a hacer. No, simplemente, no sé, aparte de preguntar, es una reflexión. Fernando VII yo lo he considerado siempre un gran europeísta y un gran americanista. Europeísta porque después de la derrota de Napoleón, el Congreso Viena y las políticas del canciller Clement von Metternich, él, como europeísta, aplicó lo que se estaba aplicando en Europa, que era la vuelta al absolutismo. O sea, él siguió la corriente europea, como ahora está siguiendo en España, todos los presidentes del gobierno de España y el rey de España. Y luego un gran americanista porque nunca reconoció la independencia de los territorios de América y además él intentó con la expedición del brigadier Barradas reconquistar la toma de Tampico, reconquistar México y con eso quería reconquistar toda América. Y así como su hija Isabel II reconoció, hizo tratados de amistad y de cooperación y comerciales con las repúblicas sudamericanas y centroamericanas, Fernando VII hasta su muerte se negó a reconocer la independencia de sus territorios. Completamente de acuerdo. De hecho, el general Riego, al que algunos homenajean, pues fue un maldito traidor que impidió que embarcara el ejército que hubiera podido parar esas independencias financiadas por Inglaterra. Entonces, pues eso resulta bastante injusto que a los que traicionaron a aquellos liberales a España e hicieron posible que las provincias del otro lado del charco se independizaran, a esos los idolatramos, y a quien intentó mantener el imperio español unido, pues resulta que es al que despreciamos e insultamos. Es que somos la monda. Buenas tardes. Una cuestión para el señor Luis del Pino. Soy Francisco Olla, profesor de Historia. Sobre Fernando VII, una de las cosas que a veces se le ha echado en cara, y no siempre por parte de historiadores hostiles a España, estoy pensando por ejemplo en el profesor Marcelo Gullo, es el hecho de que no considerara la posibilidad de irse a América cuando la invasión francesa y desde allí pues mantener todavía el Reino Unido. Esto es la opción que tomó, por ejemplo, el rey de Portugal, y posiblemente gracias a eso pues Brasil no se fragmentó. El territorio portugués en América continuó siendo una unidad. En cambio, los territorios españoles, los virreinatos, acabaron saltando en 20 estados después de unas cruentas guerras de independencia, como ha señalado usted. Entonces, no sé si tiene alguna opinión al respecto. Si es así, me gustaría conocerla. Sí, es una buena pregunta. ¿Por qué los reyes de España no hicieron como los de Portugal y dieron el salto a América para protegerse frente a Napoleón? Pues porque no podían. Eso era una idea absolutamente inviable. ¿Por qué los reyes de Portugal sí dieron el salto a Brasil? Pues porque los reyes de Portugal huían del avance de las tropas de Junot, que se acercaba a Lisboa, y entonces, pues bueno, consideraron oportuno irse para allá. ¿Y cómo se fueron? Con el amparo de la flota inglesa. Es decir, la flota inglesa les escolta y les protege hasta llegar a Portugal. ¿Cómo habría ido la familia real española a Sudamérica? ¿Con el amparo de quién? Se supone que nosotros éramos aliados de los franceses. Luego, Napoleón realmente era mentira, estaba engañando al pueblo español, por cierto, de acuerdo con Godoy. Y resulta que en un momento determinado se plantea la posibilidad, a principios de marzo de 1808, de que la familia real huya. Pero ¿cómo va a huir de Napoleón? ¿Quién hubiera escoltado a la familia real hasta Sudamérica? Estábamos en guerra con los ingleses, no teníamos quien nos protegiera en la travesía del mar. Y de hecho, pues podían pasar dos cosas. Uno, que los ingleses hundieran los barcos con la familia real española dentro, o peor aún, que los capturaran. Y entonces resulta que Inglaterra se habría hecho dueña de la familia real española, España estaba en guerra con Inglaterra, y entonces ¿qué habría pasado? Pues que evidentemente Inglaterra habría conseguido la independencia de las provincias americanas en 1808, con la familia real española prisionera. No había manera de que cruzáramos el charco porque Inglaterra era quien dominaba los mares. Y en ese momento, el hecho es que estábamos en guerra con Inglaterra.
Bueno, solo felicitarle por el libro, me llamo Ramón. Tengo una petición para los señores políticos. Supongo que sabrán que la calle Ferran de Barcelona la abrió Fernando VII cuando volvió del exilio. Y aquí el ayuntamiento nunca le ha puesto el ordinario, ¿no? Pues la abrió Fernando VII y la gente no lo sabe. La abrió de la Plaza San Jaume hasta las Ramblas. Y luego un apunte. Cuando se habla de liberales, todos ellos, el 90% de ellos eran masones, y los masones son anticatólicos, antiespañoles, y la masonería se fundó en principios del 18 en Inglaterra para, bueno, ir contra, pues, bueno, lo típico que tenemos ahora, la familia, la religión católica, y sobre todo contra España, que era el rival, y las naciones europeas, básicamente. Bueno, lo de liberales en aquella época efectivamente es un término engañoso, porque eran liberales, pero en el sentido que hoy en día se utiliza en Estados Unidos, es decir, progres. No eran liberales como utilizamos nosotros la palabra en Europa, es decir, partidarios del libre mercado, de las libertades civiles, etc. Con respecto a lo de los masones, realmente ahí hay un poco de simplificación. Bueno, para empezar, los masones del siglo XIX tienen poco que ver con los masones de ahora, y no ha habido nunca una masonería. La masonería ha sido siempre múltiple, ha habido muchas masonerías, además muchas veces enfrentadas entre sí. Existe un poco la concepción de los masones como si fueran un grupo que obedece órdenes de alguna especie de jerarquía y entonces van todos a piñón fijo. No es verdad. En la Guerra Civil Americana hubo masones combatiendo con las fuerzas de la Unión y masones combatiendo con las fuerzas confederadas, masones contra masones. En la Guerra Civil Española muchos masones estuvieron del lado del Frente Popular, pero otros masones fueron asesinados por el Frente Popular porque eran católicos o porque eran de derecha. En el propio ejército de Franco había masones luchando con Franco, por ejemplo el general Cabanellas o por ejemplo Alonso Ayustarte. Es decir, los masones no todos opinan igual, no todos tienen las mismas obediencias y no todos van a piñón fijo en una determinada dirección. Ejemplo, en las elecciones últimas presidenciales en Francia hubo 5 obediencias masónicas distintas, que todas ellas son más o menos iguales, dependientes del Gran Oriente francés, que pidieron movilizarse para que no ganara Marine Le Pen. Bueno, pues hubo otra, la segunda obediencia masónica más importante en Francia, que es la Gran Logia Francesa, que no depende del Gran Oriente francés, sino que tiene lazos con la Gran Logia inglesa, pues esa no pidió que se cortara el paso a Marine Le Pen. Es decir, dentro de los masones hay distintos posicionamientos políticos, y es verdad que hay algunas ramas masónicas enormemente anticlericales, enormemente anticatólicas y enormemente radicales, pero hay otras que no. De hecho, por ejemplo, en las logias dependientes de la Gran Logia inglesa, es decir, en lo que se viene llamando masonería regular, es imperativo, teóricamente, según los estatutos, ser creyente para formar parte de la masonería. Tienes que ser o católico, o protestante, o judío, o musulmán. Y si no, en teoría, no puedes ser masón de la masonería regular, que es la principal rama. Luego, en la práctica, la verdad que se pasan esa norma por donde les da la gana, como se pasa a todo el mundo tantas normas, ¿no? Pero en teoría no puedes ser masón si no eres creyente. O sea, hay mucho mito en torno a la masonería, pero tiene usted razón que en el siglo XIX hubo una implicación de muchas logias masónicas importante. Primero, logias francesas controladas por Napoleón, que refundó toda la masonería francesa, pues para tratar de promocionar los intereses de Francia. Y luego logias dependientes de Inglaterra para tratar de promocionar los intereses geopolíticos de Inglaterra. Sí, hubo esa intervención, y fue una intervención ciertamente decisiva, por ejemplo, en las independencias americanas. Hola, buenas noches y gracias por venir. Te quería hacer 2 preguntas. La primera
es porque Fernando VII abole la ley sálica y que nos crea, digamos, el conflicto carlista. Y luego también, como has hablado hoy también de palabras, ¿verdad?, que expliques el origen de la palabra camarilla. La camarilla. Pues, mira, no te acostarás sin saber una cosa más. No sé cuál es el origen de la palabra camarilla. Así que me lo va a explicar usted. Pues era cuando, antes de entrar al ejército napoleónico aquí en España, se dice que Fernando VII tramaba contra su padre y se reunían, digamos, los que se reunían en una cámara pequeña, y entonces eso era la camarilla, de la gente que, digamos, tramaba contra Carlos IV. Vale, y la pregunta primera. La ley sálica. La ley sálica. Bueno, pues a ver, mitos. ¿No es verdad que Fernando VII se cargará la ley sálica? Ese es otro mito que nos ha llegado, que resulta que Fernando VII al final de su vida pues coge y trastoca las normas de sucesión españolas, porque como solo tenía una hija. No es cierto eso. Bueno, dos, tiene usted razón, pero que no tenía hijos. No es cierto eso. Quien cambia las normas de sucesión en España son las Cortes Españolas en 1789 al tomar posesión Carlos IV de la corona. ¿Por qué? Pues porque en ese momento Carlos IV, aunque es verdad que tenía dos hijos, Fernando VII y Carlos, Fernando, el futuro Fernando VII y Carlos, los dos tenían menos de 5 años. Anteriormente ya se le habían muerto 5 hijos varones con menos de 5 años. Fernando VII era el noveno de los hermanos, que eso poca gente lo sabe. Entonces, ante el miedo de que también esos 2 hijos varones murieran antes de llegar a ser mayores de edad, pues lo que hace Carlos IV es que las Cortes cambien las normas de sucesión para que en ausencia del varón pueda heredar la mujer. Pero claro, eso venía a trastocar los derechos sucesorios de las otras ramas borbónicas, con lo cual, ¿qué se le ocurrió a Carlos IV? Pues aprobar la norma, pero no publicarla en el BOE, por decirlo así, es decir, no hacerla pública, no hacer la pragmática sanción. Es decir, que no entrara en vigor. Fue aprobada por las Cortes, pero se quedó en la recámara, sin publicarla. Lo que dijo Carlos IV a las otras ramas de Borbones es tranquilos, porque si al final no hace falta, no la promulgo, y entonces pues no se trastocan los derechos sucesorios. Y esa ley quedó ahí aprobada por las Cortes Españolas en la recámara desde 1789 hasta 1833, cuando va a morir Fernando VII. Y entonces, cuando va a morir Fernando VII, claro, se plantea un problema. Hay una ley aprobada que dice que la reina tiene que ser Isabel, mi hija Isabel. ¿Qué hago? ¿La promulgo? ¿Hago lo que mi padre no dijo? ¿O la oculto? Hiciera lo que hiciera y vamos a la guerra. Es decir, porque si la promulgaba, la reina era Isabel y el hermano Carlos se iba a alzar, y si no la promulgaba, el hermano sería el rey y se alzarían los liberales en nombre de Isabel. Hiciera lo que hiciera, iba a haber guerra. Pero ni él hizo esa ley, sino que fue hecha por las Cortes en 1789, lo que pasa es que la habían, digamos, dejado en un cajón, ni hubiera podido evitar la guerra civil de ninguna de las maneras, porque había 2 bandos muy irreconciliables en aquel momento por cómo se atizaba la discordia en España desde el exterior. Última pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Señor Del Pino, es un gusto escucharlo. Lo he seguido en las entrevistas que hizo con Belo Martí, García Campa. Ajá. Muy interesante. Bueno, como argentino y hispanista y de sangre ucraniana, quisiera preguntarle, primero el caballero le hizo la pregunta que quería hacerle con anterioridad, que era con respecto a los liberales, y usted la respondió correctamente, desarmando mi pregunta. Sociológicamente, ¿qué es lo que puede resumir que le ha pasado a España con el descubrimiento usted como
periodista y profesional. ¿Qué le ha pasado a la sociedad española? Que se ha dejado inventar una nueva historia con respecto a su pasado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué sucedió eso? Tanto con su símbolo, con su bandera y con su cristiandad. Muchas gracias. Pues lo que le ha pasado a la sociedad española es que llevamos siglos teniendo un pueblo español que es un pueblo heroico, sacrificado, emprendedor y maravilloso. Y al decir pueblo español, digo pueblo español a un lado y otro del Atlántico, porque lo que había al otro lado del Atlántico eran provincias españolas, tan españolas como Albacete. Un pueblo maravilloso, pero unas élites absolutamente infectas, dispuestas siempre a venderse a cualquier tipo de interés extranjero. Élites dispuestas a tratar el Estado como si fuera un cadáver que hay que repartirse los despojos. Tenemos un pueblo de gigantes gobernado por auténticos enanos mentales. Bueno, lo que nos ha pasado es que no hemos tenido nunca una revolución en condiciones contra esas élites infectas y nos hemos dejado manejar por gente que al final nos ha hecho interiorizar que encima los malos de la película en todos los órdenes somos nosotros. Bueno, pues ahora, como vivimos en otro mundo, como hay redes libres, como la información cada día está más accesible en archivos online, pues está habiendo una revisión de todo eso y nos estamos dando cuenta de que lo que nos han contado es una basura, de que si a España le ha ido mal es cuando ha tenido gobernantes que no miraban por los intereses de España, y que es hora de que tengamos en España gobernantes que miren por los intereses de España. Y vuelvo a decir, de la España de un lado del Atlántico y del otro. Creo que sería muy bueno que volviéramos a una unión hispanoamericana, porque somos realmente una comunidad que, unida y empeñada en sacar adelante a los países hispanoamericanos, pues seríamos la primera potencia del mundo con toda la facilidad. Antes de pasarle el micro a Juan para que clausure el acto, primero, gracias a Vox Barcelona por su apoyo para organizar este maravilloso acto. Recordad que tenéis que ver nuestra televisión, el canal de YouTube, el catalán.es, por supuesto, y sobre todo escuchar cada mañana Mañanas en Libertad, que es imprescindible. Si queréis que os firme el libro Luis, ahí tenemos, y os podéis ir con Yo el difamado dedicado. Muchas gracias por venir aquí. Y bueno, Joan, te paso la palabra, tuyo es. Pues muy bien, para acabar. Y gracias a Vox Barcelona, lo he dicho. Sí, lo has dicho. Para acabar, 3 cosas. Gonzalo me ha enviado un privado antes y me ha dicho que cuando sea alcalde nos dará más nombres de calles para poder cambiar. Entonces, yo sugería a Ruth un fuerte aplauso de Barcelona por la selección. Es una heroína que ha sufrido agresiones directas por defender que la selección de todos, la selección nacional de fútbol, juegue en Barcelona. Bueno, y Andrea, muchas gracias, Ruth. Y Andrea, que se acaba. Entonces, el segundo tema para concluir este día es que espero que todos seáis difamados también, porque en Cataluña, en Barcelona, en nuestra querida ciudad condal, si no te insultan, te van facha, fascista, ultra y todas las cosas que quieran, es que no lo hacemos bien. Entonces, si no os vais a dormir por un insulto, cuando hagáis examen de conciencia, como suelen hacer los cristianos, que he hecho mal, que he hecho bien, que podría hacer mejor cada noche, que he hecho mal, no recibo ningún insulto, no lo habéis hecho bien, ¿vale? ¿No habéis sido difamados? No vamos por la limpia. Y tercero, pues que mantengáis la perseverancia y la ilusión, que esto se puede revertir, que España es muy grande, que los patriotas acabaremos ganando las elecciones. Y acabaremos ganando porque explicaremos que ser patriota es entender que España es nuestra familia. Y como toda familia la queremos unida, segura, con trabajo, con vivienda. Y esa es nuestra presión, la presión de Vox Barcelona, perdonadme la cuña publicitaria, y creo que es la de todos vosotros. Gracias y seguimos.